Se vota en Bolivia. Exactamente, sí. El domingo... Algo que empezó con un problema, ¿no? Se vota porque se empezó con un problema todo. Exactamente. Se vuelve a votar, en realidad, algo que ya había ocurrido 363 días después del 20 de octubre del año pasado a este 18 de octubre del 2020, en el cual la historia se repite. Marx tenía una frase muy linda hace 250 años que queda bastante bien, que dice que la historia ocurre dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Esta votación que va a haber ahora en Bolivia. Buenísimo, lo quiero tatuar. ¿Cómo dijo? Completa una frase de Hegel que dice que la historia ocurre dos veces. La primera vez como una miserable, como una gran tragedia y la segunda vez como una miserable farsa. Me encantó. Obviamente haciendo referencia, al proceso de Luis y Napoleón Bonaparte allá por siglo XVIII y XIX, pero que encuadra bastante bien. No hablaba del kirchnerismo, es buenísimo. Encuadra bastante, quedó bastante vigente. No, lo que te preguntaba, Dani, es si estas elecciones desde cuándo estaban planteadas después de que hubo básicamente un golpe de Estado. Exactamente, sí. Se postergaron en dos oportunidades a partir de lo que fue la pandemia, al menos esa fue la justificación de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, pero que verdaderamente deja varios interrogantes por sobre todas las cosas de si efectivamente va a poder ser una elección democrática, sobre todo por el contexto inicial del cual surgen, pero que marca esto, que en lo esencialmente electoral el escenario es bastante similar a lo ocurrido el año pasado, diciendo que va a haber una única duda de si es en primera vuelta o no se definen las elecciones, lo cual es bastante complejo, porque en caso de haber un balotaje, una segunda vuelta, no hay fecha definida todavía. ¿Por qué habría una fecha? No solamente se repite lo de Evo, no había ganado, iba a ir a una segunda vuelta, le dicen que no, que fue una farsa esa elección y no hubo segunda vuelta. Y ahora podría pasar exactamente lo mismo, podrían ir a eso, decir que hay que ir a segunda vuelta y decir no, esto es una farsa. Exactamente, sí. O sea, tiene esa continuidad en cuanto a lo electoral y tiene una gran ruptura que es, como decís, no está Evo Morales después de 13 años, 9 meses y 18 días como presidente de primero la República y después el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que deja el interrogante de que casi 15 años después pueda haber un nuevo integrante en el Palacio Quemado. No es un nombre muy auspicioso para asumir el gobierno, que le digan, te toca ahí. ¿Dónde vas a ir? Al trono de la muerte. ¿Qué es eso? Bueno, a usted le dicen sillón de Rivadavia, nosotros le decimos trono de la muerte. Exactamente, y fue bastante precursor porque definitivamente lo prendieron fuego al Palacio de Gobierno. Lo estaba pidiendo a grito. Allá por 1875 y que deja bastante en evidencia lo que es la inestable historia política boliviana. Les cuento que de 84 gobiernos que han tenido lugar, 36 duraron menos de un año y 38 fueron de facto. Y linda democracia. Pobre país, Dios mío. Y en ese proceso hay una... Siempre es muy complejo determinar, lo vimos el año pasado, pero qué es o no es un golpe de Estado, pero también se especula con que en Bolivia es el país en el que existe la mayor inestabilidad política en una región como la de América Latina, que es por demás. Podemos discutir la palabra golpe de Estado, lo que no podemos discutir es que es indudablemente irregular los procesos eleccionarios o cómo se toma el poder, ¿no? Inclusive dentro de la misma democracia, claro, porque por lo que eso, pasó con Evo, porque la maniobra que hizo Evo también no terminó siendo muy legítima. Recordemos que él dice que puede ir a una reelección porque es otro país ahora. Claro. Que él gobernó para un país que era la República de Bolivia y después vino el Estado plurinacional con la Constitución que política. empezó de cero. Ahora es cero, dijo, yo puedo ser reelegido. Y le dijeron, no, me parece que no. Hace el plebiscito, sale que no, y a pesar de eso, igual se presenta. Exactamente, el famoso 21F allá por el 2016. ¿Te estamos spoileando parte del informe? No, para nada, pero que evidencia esto, lo que fue, y podemos de alguna manera refrescar lo que ocurrió el año pasado, porque a lo que fue lo ilegítimo de la candidatura de Evo Morales, que faltaran 4 días o que pasaran 4 días para conocerse los resultados de las elecciones en las cuales se quería saber si Evo iba a poder ser reelecto o no, bueno, eso de alguna manera empezó a generar un aumento en la violencia social que tuvo dos hechos muy pero muy marcados, que fue por un lado los motines policiales en 7 de los 9 departamentos del país y por otro lado las palabras del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Winston Kaliman, quien se llevó todos los flashes, sugiriendo al presidente que renunciara y que en ese proceso en 48 horas hubo una aceleración total con lo que fue la salida de Evo García Linera y parte de su gabinete hacia México y Jeanine Áñez asumiendo una presidencia bastante floja de papeles. Y también la principal figura opositor entrando al Palacio Presidencial con una Biblia. O sea, había habido una situación, la verdad, que había sido casi bizarra. Dios. Había sido tremendo. O sea, era evidente que parecía un golpe de Estado.
Efectivamente fue un golpe de Estado. Eso No, vamos de vuelta, eso es lo que decís vos. De eso no quedan dudas, y lo que vos decís sí es la presencia de Fernando Camacho, que hasta ese entonces había sido presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Lo habían votado 300 personas como fuerte en ese proceso, y que a partir de este deterioro y sobre todo de la fortaleza económica de Santa Cruz de la Sierra, logra tener esta injerencia en el deterioro. Mi pregunta es cierto, alteran todo está dado para que se altere, el que se postula mal, el que está enojado mal. Iba a pasar. Pero sí tenemos que admitir porque es un hecho fáctico, que entraron al poder y al año y pico se están yendo, lo están entregando. Habrá que ver. No, bueno, sí, digamos, en los papeles eso es lo que está pasando. ¿Qué hicieron en este año y pico esta gente? Un destrozo. Ay. Verdaderamente un destrozo, porque Jeanine Áñez asume con dos grandes objetivos. El primero, intentar pacificar el país. El segundo, convocar a elecciones. Sobre este segundo punto, tenía un plazo máximo por ley que eran 90 días. Recordemos que si ella asume el 12 de noviembre del año pasado... Yo te lo digo, noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo dio las elecciones. Como se le traspapeló, ¿viste? Cuando tenés que pagar la luz, la patente, convocar a elecciones, se le pasó. A lo mejor las convocó en marzo para hoy. Las convocó, no, se le pasó un poquito, 1 de mayo, y pandemia. Estas cosas, la pandemia que cubre ese justificativo de este 2020, de este pegamento. Y por el otro lado, el pacificar el país, lo cual fue bastante complejo, porque inicialmente hubo una represión muy marcada. Hay sobre todo un momento que tiene que ver con el ministro de Gobierno, Justiniano Jerjes, mencionando que las Fuerzas Armadas van a quedar eximidas de responsabilidad penal en caso de que ¿Cuándo estuvieran... lo escuché eso? Exactamente, eso también. La historia se repite, y a partir de ese antecedente jurídico, sobre todo también hubo una construcción retórica pero muy violenta desde Jeanine Áñez y toda su administración, que nos deja en este domingo 18 de octubre, donde el escenario es por demás violento y por sobre todas las cosas muy incierto. ¿Y quiénes son los candidatos? Ahí, si me preguntabas, la semana pasada eran 8, si me preguntás hoy te digo que son 6. Así que quizás hasta el domingo quizás haya alguna baja más. Pero no están ni Jeanine ni Evo. No están ni Jeanine ni Evo. Jeanine primero había dicho que no iba a ser candidata, después dijo que sí, finalmente termina bajando su candidatura, y creo que ese es el síntoma más concreto de lo que tiene que ver con el estado actual en Bolivia, que es o votás a favor o en contra del Movimiento al Socialismo, que es el partido fundado por Evo Morales. Y acá surgen dos grandes figuras. Por un lado, el caso de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, periodista de profesión, quien disputó la última elección del año pasado frente a Evo Morales esa posibilidad o no de llegar al balotaje. Y por el otro lado, Luis Arce Catacora, el delfín de Evo Morales, el señalado por el expresidente para intentar continuar el proceso de esta revolución cultural y política que Evo marcó, y que fue quien diseñó esos 10, 12, 13 años de sostenido crecimiento económico boliviano, pero que verdaderamente es muy complejo, creo, en este momento para hacer un análisis fáctico de lo político, porque está todo muy deteriorado, y también podemos hablar de cuestiones como la veeduría internacional. Yo les digo, va a haber una misión electoral de la Unión Europea, lo cual suena bastante contundente. Son 6 personas. Son 6 personas que chequean. Claro, ¿cómo haces? Bueno, pero los resultados en los que se había acusado de fraude en las últimas elecciones, en definitiva, después no hubo mucha evidencia de que eso hubiera pasado. ¿En eso también se puede confiar, o es de desconfiar también lo que había pasado? Porque obviamente me imagino que hay irregularidades como en todos lados, y en un país donde las instituciones por ahí son tan débiles, por ahí es más difícil tratar de hacer un reconocimiento de qué pasó. Exactamente, y sobre todo una transmisión pronta de los resultados, que es algo en un país que convive tanto lo rural con lo urbano como Bolivia, donde esto que hablábamos, la falta de celeridad para dar a conocer los resultados puede generar un proceso de incertidumbre que, dentro de un escenario por demás inestable, termina con los gritos y acusaciones cruzadas de fraude, y esto siempre decanta en una mayor violencia política y la incapacidad de poder coordinar, aunque sea una única elección. Es muy curioso que estemos para este domingo en un llamado electoral que muy difícilmente se defina, y muy probablemente haya una segunda vuelta electoral, y no hay fecha. No se sepa y no haya fecha. No sepa la fecha. Exacto, y los actores que son los encargados de alguna manera de dar la misma transparencia que el año pasado no existió, o que existió pero que ya venía de un deterioro, por eso a veces está bueno también pensar lo estructural y no solamente lo coyuntural, son los mismos. La Organización de los Estados Americanos
por demás desestimada como un árbitro neutral en este proceso. Y por el otro lado, les decía, la misión de la Unión Europea, que yo me imagino 6 personas que llegan a Bolivia con la intención de poder hacer un relevamiento serio, la verdad me parece que es bastante claro. ¿Por dónde arrancó? ¿Por qué no nos vinieron a buscar al aeropuerto? Sí, no son vino nadie a buscar, no. Son esas no. bicis. Desplácense como puedan. Dani, ¿y cuál Falta el aire, ¿vieron? Alto. ¿Cuál es el rol de Evo en todas estas elecciones? Porque básicamente le prohibieron formar parte de las candidaturas, Sí. No está en el país. ¿Cuál es la injerencia que Evo va a llegar a tener más allá de poner el candidato que fue como su referente en todo el proceso Sí. cuando él fue Se presidente? especuló en su momento con que pudiera ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba. Lo intentó. Claro. Lo intentó, sí, lo intentó desde ya. No pudo, está muy presente y es una figura que obviamente divide aguas. Incluso no está dando. Creo que hoy por hoy la campaña del movimiento de socialismo se divide en 3 grandes patas. Evo desde lo político en Buenos Aires, la bancada legislativa del MAS desde la propia Bolivia tratando de intentar al menos que haya un tránsito legal bastante interrumpido desde el golpe de Estado, y los movimientos sociales en la calle con una gran presencia, pero que esto verdaderamente es muy complejo, se pueda traducir en lo que requieren, que es alcanzar o más del 50% de los votos o el 40% y un diferencial de 10 puntos para con el segundo. Qué increíble que nadie en la región tenga la frialdad que mostró San Martín, Bolívar, y lo digo en serio porque son referentes de todos estos movimientos. Y fueron personas que fueron a un lugar y siempre dijeron, no me puedo quedar en este lugar, me tengo que ir. San Martín va a Chile y dice, no, esperen, yo hago esto, pero yo tengo otro trabajo, ahora organícense ustedes. Fue a Perú, dijo, bueno, yo acá sí necesito ser un poco gobernador porque tengo que armar, pero se iba. Artigas pidiéndole a San Martín también que retroceda. O sea, todo esto, Simón Bolívar, todas las personas que siempre hacen referencia a estos movimientos políticos de los últimos 15 años, reflejan el tipo que fueron fríos y entendiendo con el poder. Estos personajes, cuando estuvieron en su mejor momento, que hicieron cambios y que por eso creo que tuvieron el apoyo tan grande, no supieron tener la grandeza de entender que sin ellos esto también iba a funcionar. Porque Evo, he ido a Bolivia muchas veces y la verdad que he visto los cambios en Bolivia y son notorios. Sí. Pero si Evo empieza a automentirse, este es el segundo país si me necesitan, le voy a hacer un plebiscito, da mal, ustedes no entienden, yo tengo que seguir. Empieza a orinar lo bueno. Le pasó a Correa, le pasó, si quieren, a lo de Lula, y Vilma me parece que tiene otros motivos, son más brasileños. No pasa acá. Qué loco que no hayan tenido, no haber dejado nunca herederos. Ninguno de estos dejaron falta de legado. Bueno, armemos un cuadro político que crezca, ok, yo me corro. Pues, es re loco que se empoderen tanto y crean para que mí son... en esas épocas no había poder. O sea, no se palpaba el poder. Pero ahora sí, entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué estas equivocaciones regionales que podrían haber gozado incluso de estirarlo? Esta increíble mirada de, sin mí, esto se desmorona. ¿No? Y la otra es decir, bueno, sin vos son muy responsables de no haber creado nada para que no haya alguien después de vos. Claro, sí, apoyándose en el apoyo popular, justamente, que lo tienen, pero en definitiva no termina siendo con una construcción democrática que se espera para pero es un problema de la país así. región totalmente palpable, ¿no? Sí, ese es el gran pecado de hoy, y en líneas generales de la región, las tendencias presidencialistas, como se le dicen, de que es imposible delegar el poder, o por lo menos esto, construir alternativas. Por eso Uruguay se lo ve tan separado de nosotros, de la región, ¿no? Cuando el otro día se juntaron los 4 presidentes que tuvieron los últimos 4 a charlar. En una charla, y no, porque vos no hiciste. Dije, bueno, nosotros intentamos continuarlo, le dice la calle, pero no pudimos porque nos votaron en contra. Sí, te votamos en contra, pero la charla era totalmente formal y entendían que todos tenían un país a seguir. Sí, claro. Sí, y recordemos que Uruguay el año pasado va a elecciones, en Uruguay también es muy difícil ganar en primera vuelta, van a balotaje. Ese balotaje entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez tarda casi 4 o 5 días en definirse, porque había un diferencial de 4.000, 5.000 votos, pero también otros 30.000 observados. En ningún momento de todo ese proceso hubo ni palabras ni la sensación de que se pudiera distorsionar el proceso democrático. Ahí, esperemos, veamos. Exacto, ahí es cuando te das cuenta que las instituciones son fuertes. Claro.
y donde no vas a tener, como estamos viendo cada vez más en la región y como estamos viendo cíclicamente siempre en nuestra región, el hecho de que las Fuerzas Armadas, las policías, terminan siendo actores determinantes en el apoyar o no a un gobierno, también por las prácticas mismas de los gobiernos. Esto también se daba en Bolivia. ¿La región qué quiere para Bolivia? Es muy complejo, es muy complejo. En esta circunstancia, por eso, cambia todo tanto. Hay esto que decías vos de los presidentes y de delegar el poder, también lo que hace es que no haya una mirada clara o de, por lo menos mediano plazo, no te digo corto plazo. Cuando fueron las elecciones primarias en nuestro país, el 11 de agosto del año pasado, el escenario parecía que podía comenzar a cambiar. Todavía no está definida la presidencia de Uruguay. Lula empezaba a ponderarse esta idea de que podía quedar en libertad, después de ver si se podía presentar a las elecciones regionales, y Alberto Fernández encaminaba a una victoria. Bueno, con ese eje, Argentina, Brasil y quizás Uruguay y Bolivia, se comenzaba a pensar esta idea de una nueva década progresista o la rosa. Todo eso no pasó ninguna de todos esos escenarios, y hoy por hoy Argentina nuevamente queda muy solo en otro proceso. Yo no sé si ustedes esto lo perciben o no, pero que de alguna manera Venezuela, con otros matices, con otros niveles de intensidad, pero tiene algo de Bolivia en cuanto a la discusión argentina, como esta cosa de grieta de que si vos pensás que en Venezuela que si en Bolivia hubo un golpe de Estado y que Evo Morales es un paria o un dictador, sos o no kirchnerista o macrista de última hora. Claro. Está presente eso, y creo que también de alguna manera limita el margen de acción que pueda llegar a tener Alberto Fernández, que se ve muy condicionado porque a los 2 días de tomar posesión en el cargo viene Evo Morales a la Argentina, que se encuentra actualmente tramitando la condición de refugiado, y con una comunidad boliviana muy presente en nuestro país. Es la segunda comunidad con la mayor presencia después de la paraguaya, que tiene que votar este domingo y que muy difícilmente puede hacerlo porque están vetados casi todos los bolivianos residentes en la Argentina. Y si lo puedes responder medianamente rápido, ¿es un socio importante para Argentina, Bolivia, más allá de esta conjunción que de alguna manera pueden formar un frente distinto en el caso de que sean más coincidentes ideológicamente los partidos? ¿Es importante lo que pasa en Bolivia para Argentina? Sí, es un socio histórico, es un socio en el cual hay intercambio comercial. Bolivia tiene a Argentina como principal socio comercial. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la política nuclear, en el caso Argentina-China. Claro. En el caso de Argentina y Bolivia hubo algunos desmanejes. Finalmente Bolivia se terminó inclinando por Rusia como un actor de mayor cercanía en ese sentido, pero está muy presente y por sobre todas las cosas compartimos una frontera muy demarcada con todas las necesidades y los dilemas que eso representa. Así que habrá que seguir de cerca primero este 18 de octubre, que no se presenta como un escenario que vaya a resolverse, y finalmente si hay elecciones en segundo término, ¿qué pasa en un año electoral por demás complejo? Para cerrar el 2020 tenemos elecciones en Venezuela, así que prepárense. Pero igual ya sabemos cómo va a terminar.